Continuamos con el desarrollo de este matutino Ojo Crítico. Nos complace recibir en el día de hoy al candidato presidencial de la APD, Max Puig. Saludos, líder, bienvenido. Contento de recibirlo. Muy buenos días, Salvador. ¿Cómo se siente? Encantado de compartir con ustedes y con todas las personas que nos están mirando y escuchando en este momento, que seguramente son muchas. Me gustaría, don Max Puig, empezar este diálogo, este conversatorio con usted, pasando revista a este año. Yo no había conversado con usted en este año. Así es, feliz año. Así es, aunque ya está avanzadito, pero bien. Sería bueno evaluar cómo usted ve las proyecciones, qué opinión le merece el ritmo que lleva, por dónde vamos como país en estos precisos momentos. ¿Cómo no, Salvador? Yo pienso que el año 2018 hay que verlo a la luz de lo que pasó el 15 de mayo del año 2016, lo que pasó año y medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de ese momento se produjo un giro en la vida política nacional que se observa con claridad cuando se comparan los dos mandatos presidenciales del presidente Danilo Medina Sánchez. En su primer mandato, su primer periodo de gobierno, Danilo Medina no tuvo, diríamos, frente a sí una oposición consistente, una oposición, si se puede decir, permanente y sólida. Por el contrario, él disfrutó de una luna de miel, yo diría bastante larga. Todo el accionar de buena parte de la oposición se concentró en la figura del expresidente Fernández. Se pensaba que él iba a ser el candidato en el año 2016 y en eso enfilaron los cañones todos. Y se fueron 3 años en eso. Es decir, una oposición que estaba preocupada, que estaba en el país en sentido general, se pensaba que los candidatos presidenciales iban a ser los expresidentes Fernández y Mejía, pero un año antes de las elecciones se produjo lo que muchos no esperaban, que otros habíamos previsto, y es que el presidente Medina tomó el control de su partido mediante una elección interna. Esa dirección tomó una decisión, que fue la decisión de hacer modificar la Constitución, y luego se produjo la reelección del presidente Medina. Ahí comenzó una fase distinta. ¿Por qué? Porque desde el primer día, el segundo mandato del presidente Medina estuvo marcado por lo que había acontecido en los comicios de ese año. Los comicios de ese año, más que irregulares, son comicios que cada día que pasa se demuestra que fueron comicios falseados, es decir, fueron comicios fraudulentos. Y desde el primer momento, prácticamente la totalidad de la oposición, ninguno de los partidos de los partidos de oposición reconoció esos comicios como válidos. Pero no fue la oposición. La misión internacional de observadores de la Organización de Estados Americanos también manifestó que esos comicios estuvieron tachados, estuvieron manchados. Y de ahí en adelante toda la oposición hemos hecho lo que no se había producido hasta ese momento, y es que decidimos actuar de manera concertada, no ya para presentar candidaturas comunes, sino para reclamar al unísono que se establezcan garantías para la realización de elecciones libres, democráticas y equitativas en nuestro país, para que en unos próximos comicios, bueno, están programados esos comicios para el año que viene, para el año 2020, para febrero y mayo del año 2020, para que no vuelva a suceder lo que pasó, y no solamente eso, sino para que no pase peor. En eso se fue la mitad del año 2016, la segunda mitad, pero en el mes de diciembre de ese año se produjo un acontecimiento internacional de hondas repercusiones internas en nuestro país, que fue la confesión de la empresa multinacional brasileña Odebrecht de que había sobornado los gobiernos de una docena de países.
Y a raíz de ahí empezó a aparecer y se demostró que el país que fue utilizado como plataforma fundamental para el lavado internacional de activos había sido nuestro país. República Dominicana. Eso, República Dominicana. Y eso dio lugar entonces a que no solamente ese caso de corrupción, sino muchos otros comenzaran a aparecer a la luz pública. Casos conocidos quizás, o parcialmente conocidos, que a partir de ese momento adquirieron mayor relieve. Entonces eso hizo que el año 2017 fuese un año marcado por una doble impronta. Fue un año, yo diría, de deslegitimación del gobierno nacional, y fue un año también de un renacer ciudadano de parte del pueblo dominicano. Lo primero, lo de la deslegitimación, por dos causas. Uno, deslegitimación por su origen, o sea, porque las elecciones que le permitieron validar, diríamos así, su mandato estuvieron marcadas por el fraude, y deslegitimación por su ejercicio, porque se ha demostrado que ese ejercicio es un ejercicio profundamente corrompido. Entonces el 2017 fue eso, es decir, un año en que el gobierno dominicano quedó evidenciado. Que es ilegítimo. Sí, es ilegítimo, con un origen espurio, pero además de un origen espurio, también con un ejercicio deshonesto. Ahora, frente a eso, felizmente, ha habido una toma creciente de conciencia, de movilización ciudadana, que se ha manifestado a través del llamado movimiento Marcha Verde. Esos dos hechos, que marcan el año 2017, marcan el inicio del año 2018. Oh, interesante. Es decir, el año 2018 comienza bajo el mismo signo que el del año anterior. Y justamente, bueno, ahora mismo, ya el próximo domingo es la primera manifestación nacional, diríamos, importante, amplia, de ese movimiento Marcha Verde, que ha convocado a una concentración frente a un lugar simbólico, el Centro del Poder en la República Dominicana. Por el aniversario que pasó antes de ayer. Que fue justamente el lunes pasado, 22. El primer aniversario de esa manifestación que sorprendió a todo el país. Una marcha multitudinaria a la que se esperaban 2, 3, 4, 5 mil personas, y justamente más de 100.000 personas se reunieron, marcharon por las calles de la capital. Entonces ese hecho, que después se confirmó a lo largo del año, algunos pensaron que iba a ser un hecho pasajero, se fue consolidando a lo largo del año. Y hoy día, ese movimiento, vamos a decir que simbólicamente representa, yo diría, una franja considerable del pueblo dominicano. Es decir, y diciendo así, me puedo estar quedando corto, ¿no? Okay. Es decir, y eso es lo que marca el inicio de este año. Ahora bien, el telón de fondo, es decir, de la actividad política, de la actividad social, siempre es la actividad productiva, es decir, la actividad generadora de recursos. Y nosotros observamos, es decir, los serios problemas a los que se va abocada la economía nacional. Ya tenemos más de 10 años consecutivos de presupuestos deficitarios. Sí, pero eso que algunos dirán, bueno, se ha vuelto costumbre. No, no se puede volver costumbre. Eso tiene un límite. Llega un momento en que una economía que está basada en el déficit, llega un momento en que colapsa. Yo no digo que ese colapso se va a producir mañana, pero de todas maneras nosotros, la economía nacional, está marchando por una pendiente enjabonada de graves riesgos. Es cada vez mayor el porcentaje de los recursos que genera la economía nacional que se genera al pago de deudas, es decir, a la amortización, a la amortización del capital y al pago de los intereses, lo que reduce la capacidad de maniobra del gobierno, porque cada vez es menor la proporción de los ingresos generados por el Estado que puede ser utilizada en inversiones o en la atención de necesidades diversas, el funcionamiento mismo del Estado. Y por eso es que se están dando tantas situaciones
como la que ustedes denunciaban en la fase anterior de usted lo que está diciendo que el presidente Danilo Medina y su gobierno están llevando a nuestra economía a un colapso. Sí. Y no solamente su gobierno. Es decir, porque la economía dominicana, es decir, particularmente a partir del año 2002, 2003, empezó a depender en lo fundamental del endeudamiento externo e interno. Con el endeudamiento interno, no debemos olvidar la crisis económica de los años 2002-2003, es decir, que significaron una caída en el aparato productivo. A partir del año 2006 se da una circunstancia política sumamente importante, y es que ese es el año en que por primera vez el partido dominante consigue mayoría legislativa. Entonces, lo que el presidente Fernández no logró hacer en su primer gobierno, sí logró alcanzarlo a partir del año 2006. ¿Qué fue? En el periodo 1996-2000, prácticamente no se aprobaron empréstitos externos, o muy pocos. Okay. Claro, no hay que olvidar que en ese momento el gobierno no controlaba las cámaras legislativas. Así como tampoco le aprobaron al gobierno nuevas tasas impositivas. Prácticamente el primer gobierno del PLD se vio compelido a trabajar en base a la eficiencia, a hacer más eficientes las instituciones para asegurar el funcionamiento. Pero desde el 2006 en adelante, ya con el control de las cámaras legislativas, que ha sido una constante en los últimos 12 años, pues eso ha permitido que se acelere el flujo de empréstitos. Y del año 2008 en adelante, pues eso se ha acelerado por una razón externa también, aparte de las razones internas, y es que con la crisis mundial, con el colapso de la economía mundial, la gran crisis del 2008, pues una de las salidas momentáneas a la crisis que encontraron los grandes países dominantes en el mundo fue la de desarrollar medidas procíclicas, es decir, medidas que facilitaran el funcionamiento de las economías de otros países, y ahí se abrió el grifo del financiamiento internacional. Okay. Es decir, a partir del 2008, por esas razones externas, la República Dominicana empezó a recibir cada vez más recursos. El resultado es que hoy la mitad prácticamente de los recursos generados internamente por el país se destinan al pago de la deuda. Es decir, prácticamente la mitad de lo que recauda el Estado. Ese colapso a lo que el gobierno del presidente Danilo Medina está llevando a nuestra economía se debe al endeudamiento externo y externo voraz. Es decir, este festival de préstamos que estamos teniendo, endeudamiento. Bueno, porque hay que ver también lo siguiente. La economía dominicana tiene una particularidad. Es una economía dinámica, hay una producción muy activa, pero ese dinamismo de la economía se basa también en la generación de riquezas, una producción creciente, pero se basa también en la concentración de las riquezas generadas. Es decir, en los últimos 50 años, incluso en los últimos 25 años, a pesar de que la economía ha crecido mucho, se han ahondado las diferencias sociales en la República Dominicana. La República Dominicana es un país que crece mucho, pero la riqueza que se genera es concentrada, y al mismo tiempo que se generan riquezas se reproduce la pobreza. Incluso, voy a dar un dato que a muchas personas les parece, yo lo he señalado y le parece sorprendente, y es que la economía dominicana es la economía donde persisten los más bajos salarios de toda América Latina. Me dirán, no es posible. Me dirán, no, eso no es cierto. Porque hay economías donde, calculado en dólares, el salario es mucho menor. El caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de muchos países donde traducido en dólares, el salario es muy bajo. En la República Dominicana, cuando se hace ese cálculo, pues tenemos un salario aparentemente más elevado que el de otros países. Pero cuando se analiza
qué porcentaje del salario, o sea, si el salario es capaz de satisfacer las necesidades básicas de una familia. Resulta que hay un grupo de países de América Latina donde el salario, 6-7 países de América Latina, donde el salario no es suficiente para cubrir esas necesidades. Es decir, donde la capacidad de satisfacer las necesidades con el salario no alcanza. El peor de todos los países es la República Dominicana. Wow. El peor de todos. Por ejemplo, un país como México, que tiene un salario promedio muy bajo, sin embargo, ese salario permite satisfacer en un 80% las necesidades del trabajador. En la República Dominicana, menos de un 50%. Es decir, República Dominicana es un país de bajos salarios, es un país de gente pobre. Solo hay que... Claro, y eso explica el sistema político también. Claro. La magnitud de la pobreza que hay, las necesidades en las que se ve, atrapado nuestro pueblo, hace también que las dádivas políticas funcionen con mayor eficacia en otros países donde la gente tiene un poco más de independencia, donde la gente puede proveer a sus necesidades con una mayor libertad. Juan Tomás, nada más que tomar como referencia o ejemplo la situación de los policías haitianos y los policías dominicanos. Allá ganan $560. ¿Y aquí cuánto ganan? 190. Pero les voy a poner otro ejemplo. Para fortalecer y apoyar lo que usted está planteando. Pero les voy a poner otro ejemplo. Hay un alto número de ciudadanos haitianos que viven en la República Dominicana. También hay ciudadanos dominicanos que viven en Haití. Sí. Ahora, ¿qué ciudadanos dominicanos viven en Haití? Hasta hace pocos años, la mayor parte de los ciudadanos dominicanos que vivían en Haití eran ciudadanas. Es decir, muchas dominicanas que... Salón de belleza principalmente. Salones de belleza, pero antes que eso, la prostitución. Había mucha prostitución dominicana en Haití, un alto número, lo que también es una situación que uno dice, ¿y cómo, siendo Haití un país tan pobre, los dominicanos que somos menos pobres tienen tantas mujeres que van a ejercer la prostitución en Haití? Es un tema digno de estudio en términos sociales. Después de la prostitución, sí, hubo muchas ciudadanas que pasaron a ejercer los salones de belleza y han logrado un lugar muy importante en la economía haitiana y muy exitoso. Pero ahora hay muchos trabajadores, muchos técnicos. Hay muchos electricistas, muchos plomeros, incluso que vienen a ver sus familias a Moca, a Santiago, a San Francisco de Macorís una vez por mes. ¿Y por qué hay tantos electricistas dominicanos y tantos albañiles y tantos técnicos medios dominicanos allá? Porque allá ganan más que aquí. Increíble. Allá ganan más que aquí. Entonces ahí tenemos una situación muy particular. El país más pobre del hemisferio paga mejor salario que la República Dominicana. A esos niveles. Entonces, eso hay que ver qué está significando eso, que la economía dominicana tiene una serie de distorsiones. Es más, la economía dominicana es una economía arrojada, es una economía donde la gente está encerrada. Y por eso es que tanta gente se quiere ir de aquí. Es decir, así como vienen los haitianos aquí, en una encuesta, en encuestas recientes, que se han realizado, efectuadas por empresas serias, refleja que más del 50% de los dominicanos, si tuviese oportunidad, se marcharía de nuestro país. Y ese porcentaje es mucho más elevado entre los jóvenes de 18 a 30 años. 60 y pico % de los jóvenes, si pudiera irse, se fuera mañana de aquí. Entonces hay que ver qué país estamos construyendo, señor Marfuy, y cómo se resuelve eso. Señor Marfuy, a propósito de los cambios que está surgiendo en el sistema de partido en la República Dominicana, y digo ese cambio no para evolucionar y mejorar, sino todo lo contrario, para involucionar y cada vez ser menos democráticos. Eso es lo que está creciendo en la República Dominicana en los principales partidos. En el inicio de la semana hubo un estudio de Matt Payne, me parece, que salió publicado, donde de 36 que eran las personas que no seguían los partidos del electorado, ahora aumentó a un 58. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Que los partidos no están asumiendo las aspiraciones de la juventud y las oportunidades de la juventud reflejadas, porque es un 74% de ese 22%. Aumenta sobremanera en la juventud la
desesperanza y de la falta de oportunidades en los partidos para ellos incursionar en la política. ¿Qué tiene la oposición y qué propuesta tiene su partido para tratar de revertir eso y traer aspiraciones a ser parte de su partido en la República Dominicana para esa juventud y para todos los que están dejando de creer en los partidos? Sí, bueno, en primer lugar, ese sentimiento es real. Lo que expresa ese estudio es real. Hay una gran desconfianza en el sistema político y una gran desconfianza en las instituciones y una gran desconfianza en los actores, es decir, ya en los políticos mismos, en las personas. Esa desconfianza se manifiesta en algunas instituciones, esa desconfianza es muy marcada. Por ejemplo, las cámaras legislativas, la Policía Nacional, los partidos, es decir, están en los lugares más altos de la desafección ciudadana. No es un fenómeno propio de la República Dominicana, pero aquí es particularmente marcado. Se puede decir que esto tiene que ver con el hecho de que el sistema político que vivimos, no el que está escrito en la Constitución, sino el sistema político efectivo, el sistema dentro real. Es real, porque una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es lo que se vive el día a día. Ese sistema, obviamente, lejos de contribuir a satisfacer las necesidades de la población, lo que hace es encerrar a la población dentro de sus dificultades. Es un sistema político al servicio de ese sistema económico, de ese modelo económico que lo que hace es concentrar las riquezas y profundizar las desigualdades sociales. Entonces, eso hace que el personal político dominicano, para llamarle de alguna manera, la dirigencia política, los dirigentes de los partidos, las cúpulas partidarias, como se le quiera llamar, en realidad lo que hacen es que estamos al servicio de ese sistema social injusto. Entonces la gente tiende a alejarse de eso. Ahora, ese sistema también funciona, y esto me parece que es clave para entender lo que está pasando aquí, es que hemos entrado, sobre todo desde el 2006 en adelante, se ha profundizado, es decir, un proceso en el cual el partido de gobierno se ha convertido en un partido dominante. Me explico. Mucha gente dice, no, porque en República Dominicana hay un partido único. No, aquí no hay un partido único. Aquí hay un sistema de partido dominante. Es distinto. El caso típico del partido dominante fue lo que aconteció en México durante más de 70 años. Con el PRI. Con el PRI. Un partido que permite la existencia de otros partidos, que no trata de destruir los otros partidos, pero que trata de debilitarlos, desacreditarlos, subordinarlos. Entonces esos otros partidos son importantes para que haya formalmente democracia. Hay un juego democrático, se habla, se dice. O contratarlos. También, porque una de las características del sistema político dominicano es eso, es decir, que los viejos partidos tradicionales, los antiguos partidos tradicionales, han sido corroídos, debilitados y al finalmente de una forma u otra puestos al servicio del partido dominante. Y por eso hay tanta gente en la oposición. Uno dice, usted es de oposición, pero hay mucha gente en la llamada oposición, de la que yo formo parte, que en realidad están al servicio del partido dominante y sin embargo juegan un rol aparentemente político de oposición. Entonces, al final ese es un sistema muy perverso, donde formalmente hay democracia, donde hay libre juego, hay muchos partidos, pero todo está arreglado para que los que mandan sigan mandando. Es decir, entonces el sistema, es decir, hay elecciones, claro, no son elecciones equitativas, no son elecciones libres, no son elecciones, son elecciones en donde una parte importante de la gente está condicionada. Entonces tenemos al final el sistema funciona así. Partido dominante controla todas las ramas del poder. Poder ejecutivo, legislativo, judicial, poder electoral, poder municipal. Entonces hay poder, es decir, control militar, control de las conciencias y control de la pobreza. Con la comunicación. Control de las conciencias a través de la comunicación y control de la gente a través de sus necesidades. ¿Cómo es posible que el país que más ha crecido económicamente del continente en los últimos 50 años tenga prácticamente la mitad de su población en una situación de pobreza? Y dicen, no,
Porque en realidad, según las estadísticas, la pobreza ha disminuido en la República Dominicana. Ajá. Pero según las estadísticas también, la mitad de los hogares de la República Dominicana no tiene acceso a agua de llave dentro de la vivienda. ¿Eso es pobreza? Ajá, entonces, si la mitad de la población, usted me dirá, pero una persona que no tiene agua de llave, no es que haya siempre agua en la llave, ¿eh? Ni siquiera No, yo hablo de las instalaciones. Claro, porque si usted no tiene agua de llave, ¿cómo usted va a tener una ducha? ¿Cómo usted va a tener un inodoro? ¿Cómo usted va a tener? Entonces, la mitad de la gente no tiene agua corriente dentro de la casa. Y eso es riqueza. Eso no es riqueza. Eso son, vivir así es vivir en condiciones muy precarias. Que la mitad de la gente no tenga agua de llave dentro de la casa y que tenga que ir a una llave pública. Y tampoco, la mitad que tiene agua de llave dentro de la casa no quiere decir que siempre tenga agua o que esa agua sea potable. Igual la energía. Entonces, ¿cómo es posible que el país que más ha crecido económicamente tenga la mitad de la gente en esas condiciones? Claro, eso es lo que propicia también que la gente también se desviva por mantener una tarjeta de 800 pesos. Entonces la gente dice, ¿por qué? Dice, 800 se negocia pesos. con la pobreza. Claro que sí. Entonces es un sistema político muy bien armado para que las cosas sigan como están. Es un sistema que en definitiva... Pero, señor Mafui, sí. Usted siendo conocedor de eso, y la segunda parte de mi pregunta era, sí. ¿qué está haciendo su partido para romper con eso y llenar expectativas para la juventud que está desasitiada y sin rumbo? Bueno, en primer lugar, agradezco la oportunidad que se me brinda de estar aquí y de justamente poder decir lo que estoy diciendo. Así es, lo que otros porque si algo está sucediendo en el país, es que esta cuestión que yo estoy planteando, que es la cuestión económica, que es la cuestión social, que es la cuestión de fondo, no la estamos abordando. Es un país justamente de desigualdades, de injusticias, de discriminaciones. Fuera de aquí nomás no la estamos abordando. Ojo Crítico y el canal Hilando Fino TV la está abordando. Por eso agradezco, y ha dado la oportunidad. Por eso agradezco y sobre todo agradezco, lo voy a decir, agradezco el tono en que estamos conversando. Sí, porque nosotros estamos hablando aquí de forma muy tranquila, de forma muy serena. Nosotros lo que estamos es analizando, esto es un diálogo que estamos teniendo para desarrollar, si se quiere, que las personas tengan la oportunidad de desarrollar una visión crítica. Eso es lo primero que tiene que hacer la oposición y ahí voy respondiendo a la pregunta. Y que no nos dejemos atrapar, nosotros los dirigentes de la oposición, en una serie de diatribas. No de diatribas, pero por otro lado, de discusiones estériles. Es decir, a cada rato nos meten un tema que no conduce a ninguna parte, que nos entretiene, porque hay formas de entretención. Entonces, hay entretenciones sanas, todo el país está hablando de pelota, todo el mundo quiere saber, ¿verdad? Si, ¿verdad? Los partidarios del Licey se mofan de los aguiluchos. O de la chapadora de un funcionario por ahí. Sí, bueno, pero... Y vamos a decir, pero esta discusión de la pelota es una entretención sana, pero hay muchas entretenciones perversas. Así es. Aquí nos están entreteniendo para que no hablemos de estos temas. Porque lo que está en juego en esto es sobre la base de esas entretenciones que no se vaya a los temas fundamentales. Ejemplo. Se habla de muchos temas, muchas discusiones, pero al final no estamos logrando que el país garantice la celebración de elecciones libres. Es decir, el sistema electoral dominicano es un sistema profundamente injusto. Y ya que vamos a aprobar una ley de partido, pero con ese cuento nos tienen desde el siglo pasado, desde el año 1999. Permítanos ir a la primera pausa con usted, comandante y líder. Cuando retornemos, queremos ver dos temas importantes con usted. ¿Qué opinión tiene sobre el fracaso que acaba de tener el diálogo oposición y gobierno venezolano? Y además, ya se anunció que el gobierno ha autorizado la explotación de una mina en San Juan de la Maguana. Un experto como usted en la materia, no podemos desaprovecharlo sin que nos fije su posición de manera responsable en defensa de los mejores intereses del país. Estamos conversando con Max Puig, presidente y candidato presidencial de la APD. Cuando retornemos vamos a ver esos dos temas.
Fracaso, diálogo, Venezuela, oposición, gobierno Venezuela, oposición, y explotación minera en San Juan de la Maguana, autorizada por el presidente de la República. No protestes. No protestes. No proteste. No protestes. No protestes. ¿Y para qué? Deja eso no sirve para nada. No vale la pena. El estrés mata. No, hombre, no protestes. No protestes. Olvídate de eso. ¿Para qué protestar? ¿Protestar? ¿Cuál es el punto? Provoca mucho estrés. Protestar. ¿Protestar? ¿Protestar para qué? Para privar en lo que no eres. ¿Qué tú ganas con eso? O sea, tú te vas a poner a gastar tu voz. Yo realmente no pierdo mi tiempo protestando. Hermano, no proteste. Total, las cosas no van a cambiar. Por eso usted no tiene que protestar de nada. ¿Qué vas a ganar con protestar? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la vaina? Eso no es nada. Estos tigres a la larga hacen lo que les da su gana. Olvídate de eso. No, hombre, hermano. ¿Qué te importa el medio ambiente? La salud, Que a usted no le importa la basura que hay en la calle. el agua. ¿Desde cuándo te importa el agua? El agua, ¿a quién le importa el agua? Si se va el agua, se fue el agua. Siempre tendremos refresco. El agua no es necesaria. ¿Cuántas veces tú bebes agua en el día? La mayoría de los que viven aquí, ¿qué es lo que quieren? Irse fuera. O sea, a este país no le importa a nadie, viejo. ¿Para dónde tú vas? Total, nos escuchan. No te escuchan, o sea, nada pasa. Que lo van a hacer como quiera. ¿Por qué vas a protestar? Tú vas a perder tiempo, ¿Te has cuestionado eso? cartulina, Fajarme a coger sol frente al Congreso. vas a perder marcadores. Ay, tal cosa no me gusta. ¿A coger sol? ¿Te interesa? ¿A ti te importa este país? ¿No te importa este país? Ahora. Ahora, si realmente piensas en el futuro de la República Dominicana, Si te importa tu país, Si te importa la vida. Si realmente amas tu país, y en que tú eres una pieza de eso, Si te importa todo eso, entonces protesta. entonces sí. Entonces sí. entonces sí vale la pena protestar. Si de verdad te importa esta causa, Sí vale la pena defender lo que es nuestro. protesta. Si tú crees en que podemos defender los derechos, Levanta tu voz, porque los legisladores que están ahí están para servirnos. No podemos quedarnos callados. todos nosotros somos los que tenemos la decisión. comparte esto con todos tus amigos. Este mensaje, hácelo llegar a todo el mundo. Por eso tú aportas. Pero haz que la gente vea este video. Que puedan verlo nuestros hijos. Mándaselo a tu ex, Todos tus amigos, a la querida, con tus relacionados. bueno, y también a la esposa. Esto es algo que tiene que saberlo todo el mundo. Mándaselo a quien sea, pero mándalo. Hazlo ahora, no pierdas tiempo. Mándalo por Facebook, por Facebook, mándalo por Vivi, Tuitealo. Twitter, mándalo por Hi-Fi, que todavía está ahí. Messenger, Por Second Life. lo que sea, pero mándalo. Vamos, mándalo. Porque esto es algo no de mí, no de ti. Esto es algo de todito. Que no debe existir oro en el mundo que compre esto. Párate y protesta. Continuamos con esta interesante entrevista que le estamos realizando al candidato presidencial de la APD, Max Puig. Cuando nos fuimos a la pausa, le formulamos la pregunta: ¿qué opinión le merece a un líder como Max Puig de la oposición en la República Dominicana, que ha fracasado el diálogo entre Venezuela, gobierno y oposición? ¿Qué opinión tiene usted como líder político de este país con relación a este intento de salvar la situación en Venezuela? Bueno, en primer lugar debo expresar lo que es voy a expresar mi deseo primero. Dele. Yo no deseo que fracase ese diálogo. Pero ya fracasó. Bueno, está bien, pero quiero expresar El deseo primero. expresar ese deseo para que se sepa cuál es mi punto de vista, cuál es mi posición. Porque la situación de Venezuela es muy delicada, desde muchos puntos de vista. Venezuela es un país donde se puede decir que es el país quizás hoy más polarizado del continente.
donde las luchas sociales, políticas, hoy día son más agudas. Un país muy particular, porque uno de los países de mayores riquezas, que era de los que tenía más pobreza, una cosa insólita, la pobreza en Venezuela, hasta el gobierno del comandante Chávez, tenía en niveles pero muy altos, es decir, a pesar de la inmensa renta petrolera. Lo que significó el gobierno de Chávez, que algunos han catalogado como una alianza del cerro y el cuartel, es decir, de los pobres, de las barriadas, de los alrededores, ¿verdad?, de Caracas, con el cuartel, es decir, con la milicia, sí, es decir, sí, con el cuerpo armado de la nación, pues provocó allí realmente una revolución. O sea, se puede tener la opinión que uno quiera, una revolución, y él decidió utilizar de otro modo la renta petrolera. Y al utilizar de otro modo la renta petrolera, promovió un sistema con los altos precios del petróleo, promovió un sistema de cooperación internacional que benefició a la República Dominicana y a los países de la región. Es decir, en gran medida todo el sistema de Petrocaribe favoreció, si se quiere, la estabilidad económica y la estabilidad social de prácticamente todos los países de Centroamérica y el Caribe. Claro, eso significaba la distribución de la renta petrolera entre los países de Centroamérica y el Caribe, significaba también la disminución de esos recursos para los fines de satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Exacto. Pero una parte también se destinó a programas sociales en Venezuela. El resultado de aquello ha sido una confrontación terrible. Que durante 15 años la gente estuvo apoyando aquello. El presidente Chávez organizaba elecciones a cada momento y siempre las ganaba, pero llegó un momento en que se manifestó una situación de crisis y se revirtió la situación. Y en las elecciones parlamentarias, pues una franja mayoritaria del pueblo venezolano votó a favor de la oposición. Y eso, realmente una confrontación seria entre poderes, el poder ejecutivo en manos del presidente Maduro y el poder legislativo en manos de la oposición, y en eso estamos desde hace 2 o 3 años, en un conflicto que llevó incluso a una situación gravísima en la primera mitad del año pasado. A eso hay que buscarle una solución, y tienen que encontrársela los venezolanos. El hecho de que se haya estado desarrollando una negociación entre gobierno y oposición en una situación muy tensa, porque es una situación de confrontación, o sea, no solamente política, es decir, una confrontación que ha llevado incluso a muchas pérdidas de vidas humanas, una situación delicada. El hecho de que se haya estado desarrollando ese diálogo en la República Dominicana, pues eso contrariaba muchos intereses y muchas instancias, porque hay muchos poderes locales y poderes internacionales que no quieren justamente diálogo, que quieren que lo que haya sea una confrontación real con todas las muertes y devastaciones que eso lleve a Venezuela. Entonces, en eso jugó un papel muy importante la República Dominicana. Y a través del expresidente Fernández, que junto a otros exmandatarios, el expresidente del gobierno español, el señor Zapatero, frente al expresidente de Colombia, el Samper, pues contrariando ese interés de que haya un desenlace fatal, ¿verdad?, que haya una confrontación, pues propiciaron ese diálogo. El presidente Medina, atendiendo a a intereses ya, yo entiendo, políticos ya particulares, locales, quiso excluir, y aparentemente excluyó, ¿verdad?, al presidente Fernández de ese juego. Aparentemente no. Bueno, ¿lo sacó? Bueno, sí, no apareció jamás en el diálogo. Cuando el primer propiciador
de ese entendimiento y solución de Venezuela es Leonel Fernández. Sí, bueno, pero él y no queremos defenderlo, simplemente siendo objetivo. No, aquí nadie está defendiendo a nadie. Eso que yo estoy diciendo es un análisis objetivo Exactamente. de esa situación. Así es. El caso es que ese diálogo del que quiso el presidente Medina atribuirse todos los méritos, también tenía mucha oposición, porque como digo, son muchos los intereses, es decir, a favor de que ese diálogo no se dé. Es un diálogo que ha estado siendo saboteado, yo diría, desde todos lados. Sí. Desde todos lados. Y aquí no quiero hacer exclusiones. Y tiene también sus opositores dentro del gobierno de Venezuela, tiene sus opositores dentro de la oposición venezolana. Y el resultado es que al día de hoy, bueno, pues el diálogo ahí está aparentemente bloqueado. Y digo así, aparentemente bloqueado, por lo que señalé antes, porque mi deseo, y por eso comencé expresando cuál era que yo favorecía, mi deseo es que ese diálogo no fracase, por más que hoy aparente estar, si no muerto, en vías de extinción. Bueno, México en el día de ayer da una rueda de prensa y su embajador anuncia que se retiran del diálogo por la imprudencia del presidente Nicolás Maduro de anunciar que va a la reelección. Oiga bien, porque además ejecutan a Óscar Pérez. También dice que fue la oposición que suministró la información para la ubicación de él. Sí, son muchas interrogantes. Señor Mapuy, ¿usted no cree que si Leonel hubiese estado al frente de la negociación hubiese podido persuadir a Maduro de aguantar algunas cosas? Bueno, ya eso sería, yo no podría responder esa pregunta porque ya tendría que, mi respuesta tendría que ser de carácter muy especulativo. ¿Usted tenía un deseo? Bueno, sí, yo tengo un deseo, pero ¿usted está apoyando en el deseo? Yo me apoyo en ese deseo, está bien, que es más trivial que la posición de negociación y de respeto internacional de Leonel. Sí, no, pero lo que pasa es que realmente el diálogo tiene muchos enemigos, como digo yo, dentro del gobierno de Venezuela. No descarto que haya quien lo esté saboteando desde ahí adentro, pero lo están saboteando desde la oposición, lo están saboteando desde Washington, lo están saboteando desde México, lo están saboteando. O sea, por eso el intermediario debe ser más respetado. Claro, y una persona con experiencia vasta, con conocimiento, con liderazgo. Sí, pero yo vuelvo y digo, yo quisiera aquí esperar, porque obviamente yo en particular, y creo que ninguno de nosotros tiene todos los elementos, es decir, para conocer pormenores de lo que se discute en un diálogo de ese tipo. Claro, hay un principio de las negociaciones internacionales que se ha estado utilizando en el diálogo y es el principio, el que se usa cuando se discuten los tratados y los acuerdos internacionales, es que nada está acordado mientras todo no está ahí acordado. Así es. Es decir, puede haber 10 puntos, puede haber acuerdos en 9 puntos, pero hasta que no se completen los 10 puntos, nadie puede anunciar que hay acuerdos. Por eso se prohíbe, eso es una obligación que se dan los que participan en ese tipo de negociaciones, y a mí me ha tocado participar en muchas negociaciones internacionales, en las funciones que he ocupado. Un principio es que en una discusión, por más avanzada que esté la discusión, aunque haya un avance de un 95% de acuerdo, hasta que no se logra el acuerdo final, nadie tiene derecho a anunciar los acuerdos parciales a los que se ha llegado, porque eso puede hacer fracasar, trastornar todo el acuerdo. Por eso yo no sé a dónde llegaron, yo no sé si el presidente Maduro se comprometió a no postularse, eso no lo sabemos. Por eso es que no me atrevo, y lo digo sinceramente, cuando yo no sé algo, pues lo digo que no lo sé. Cambiando de tema, don Juan Squiggs, cambiando de tema, el presidente Danilo, y usted como un ambientalista, un conocimiento vasto del medio ambiente y de cómo debe manejarse los aspectos medioambientales de un gobierno y un país, el presidente Danilo Medina ha autorizado la explotación de la mina de San Juan de la Maguana. No se entiende, de manera sospechosa, el gobierno se despacha con ese tremendismo y esa estocada a ese pulmón del medio ambiente en San Juan de la Maguana y el país. ¿A usted qué opinión le merece que el gobierno central esté autorizando la explotación de esta mina? Bueno, en primer lugar yo quisiera hacer una precisión. La explotación de la mina no está autorizada todavía. El ministro de Minas,
de Energía y Minas le ha recomendado al Poder Ejecutivo que se autorice la explotación, pero eso está sujeto a la autorización del Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, que mañana la empresa beneficiaria hasta ahora del contrato de exploración y que sería la beneficiaria del contrato de explotación todavía no lo tiene. O sea, no se puede decir que mañana van a empezar a sacar oro de San Juan de la Maguana. Ahora, yo sí quisiera aprovechar para señalar algunos aspectos que tienen que ver con ese tipo de autorización. Hay personas que plantean que todo tipo de explotación mineral debe ser prohibido. Yo creo que no, yo creo que la actividad minera es una actividad económica que puede ser desarrollada. Estoy hablando en sentido general. Con responsabilidad. Sí, con responsabilidad, sujeto a reglas muy estrictas. Dentro de esas reglas no es recomendable la minería de alta montaña. No es recomendable en el sentido de que se puede afectar un aspecto fundamental, que es afectar el nacimiento de las fuentes fluviales, es decir, los acuíferos, afectar los ríos. Ya de por sí ahí es un elemento a tener en cuenta. En segundo lugar, el territorio dominicano, una parte está vetada a la explotación minera, es decir, porque ha sido declarada áreas protegidas. Cerca del 25% del territorio nacional está vedada no a la explotación minera, sino a cualquier tipo de explotación. Y ahí voy a señalar un primer gran problema. El Estado Dominicano, a través de la Dirección de Minería, que corresponde al ministerio, en este caso, al Ministerio de Minas, de Energía y Minas, es decir, es el llamado a otorgar las llamadas concesiones de exploración, es decir, el permiso para investigar la existencia de minerales en el subsuelo. Pero cuando uno observa, cuando uno sobrepone dos mapas, el mapa de las áreas protegidas y el mapa de las concesiones de exploración, se da cuenta que muchas concesiones de exploración están en lugares prohibidos para la explotación. Que también debería prohibirse la exploración. Pero claro, porque si yo autorizo a una empresa a explorar, es porque yo le estoy diciendo, si usted encuentra... Saque. No, después yo le voy a... hay algo que está más que sobreentendido. Si yo autorizo a Salvador Holguín, vamos a ser más preciso, a que investigue si en un lugar hay minerales, es porque si Salvador Holguín los encuentra, yo mañana le voy a otorgar, o si él cumple las condiciones, le voy a otorgar la autorización para que él explote lo que él descubrió. Entonces, porque va a invertir Salvador Holguín. Va a invertir Salvador dinero Holguín. Que va a querer recuperarlo. Entonces, ¿cómo es posible que yo, gobierno, autorice a Salvador Holguín a investigar si hay oro o lo que fuera, plata, cobre, manganeso, que yo autorice a Salvador a investigar, y cuando él descubra que allí sí hay esos minerales, yo le diga sí, pero tú no puedes explotar eso porque yo te autoricé a ti a investigar en un lugar donde la explotación está prohibida? Exacto. Eso es una incongruencia. Y eso, la República Dominicana está llena de eso, y eso es una barbaridad, y eso es una irresponsabilidad. Sobre el caso de la mina de San Juan, yo no puedo decir que conozco los pormenores, porque generalmente cuando hablo de algo es porque conozco los expedientes. Es decir, yo por ejemplo hablo mucho del tema de la construcción de las plantas de Punta Catalina, por ejemplo, pero yo me he estudiado todos los expedientes. Bueno, los expedientes públicos. Sí, a los que yo he tenido acceso. Exacto. No puedo decir que lo sé todo, pero todo lo que ha estado disponible, yo he tratado de estudiarlo personalmente o con la ayuda de expertos, porque uno no es experto en todo. Ya, lo que sí sé, aunque no conozco los detalles de esta
de esta zona de exploración, porque hasta ahora lo que hay es una concesión de exploración. Es decir, es que toda la concesión de exploración de Romero, que así se llama el lugar, están en los límites del Parque José del Carmen Ramírez. Zona protegida. Zona protegida. Es decir, están fuera del parque. Están fuera, ¿no? La concesión está fuera, pero está justo en los límites. Exactamente. Entonces yo no conozco los estudios geológicos, no conozco hasta dónde han llegado, pero no sé si si en la prospección que se ha hecho, si en las investigaciones a las que se ha llegado, es decir, realmente desconozco, no sé si los yacimientos están, aunque la zona de exploración es exterior al parque, no sé si los yacimientos están fuera o dentro del parque. Eso puede traer sus dificultades, habría que conocer. Señor Massi, usted como ambientalista y que ha estado en medio ambiente y como parte de la oposición y que yo entiendo que está del lado de los mejores intereses, porque nos encontramos en Marcha Verde, está en contra de la corrupción, lo veo siguiendo la defensa del pueblo. Usted dice que hay unos estudios satelitales que usted puede, para una segunda ocasión, observarlo y darnos mayor luz. Bueno, República Dominicana tiene un conocimiento cada vez mayor de los yacimientos de minerales existentes en su territorio, porque en los últimos 25 años se han realizado estudios importantes. Es un estudio que fue financiado por la Unión Europea, son los estudios llamados SISMIN 1 y SISMIN 2. Que dan conocimiento bastante preciso de las riquezas que alberga la República Dominicana en su subsuelo. Ahora, yo lo que estaba en este caso era tratando de responder a una pregunta precisa. Entonces hay que analizar todo esto. Es decir, ¿de qué se trata? En apariencia, y digo en apariencia porque vuelvo y digo, no conozco detalles, se trata de un yacimiento pequeño. Cuando digo pequeño, si lo comparamos, por ejemplo, con los yacimientos de oro de la zona de Cotuí, es decir, la explotación de los llamados sulfuros del oro que está haciendo Barrick. Es decir, aquí debería haber, de acuerdo a lo que se ha dicho públicamente, esto debería ser una 20ª parte. Es decir, es relativamente pequeño. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué tanto interés por explotar un yacimiento tan pequeño? Es una pregunta que yo me hago y que habría que responder. Exacto. ¿Por qué tanto interés en explotar un yacimiento tan pequeño? Segunda cosa, se ha señalado que no habría transformación del oro. Sería una mina subterránea, es decir, la primera gran mina subterránea de la República Dominicana. Es decir, a diferencia de las minas más conocidas, la antigua Rosario Mining, la antigua Rosario Dominicano, la misma Barrick Gold, trabajan sobre la base de cielo abierto. Es decir, Falcondo trabaja en base a cielo abierto. Esta sería una mina subterránea y que donde no se transformaría, de acuerdo a lo que he visto, no se transformaría el producto. Todo el material sería extraído y exportado. Okay. Exportado, tipo la bauxita de Alcoa, lo que se hacía en Alcoa, que no se transformaba nada, en Pedernales, que lo que siempre se hizo durante 50 años, todavía se saca algo, es extraer el material para transformarlo en otro lugar. Y ahí viene un tema clave. Y ya esto lo que voy a decir no vale solo para la mina de San Juan, vale para cualquier explotación minera en la República Dominicana. República Dominicana, el gobierno no está dotado, el Estado Dominicano no está dotado de todas las capacidades y mecanismos de control para tener garantía de los procesos de extracción minera que se realizan en su suelo. Cuando el gobierno en el año 2013 procedió a la revisión del contrato de Barrick Gold, de lo que se ocupó fundamentalmente fue de una redistribución en el sistema de pagos de Barrick. Eso se presentó como una cosa del otro mundo.
Lo único que hizo el gobierno fue aumentar, porque eso se presentó como una cosa extraordinaria. La República Dominicana en Barrick, está previsto que en 20 años el país recibiría, de acuerdo al contrato original, cerca de 10.000 millones de dólares en 25 años. Y según el contrato que se firmó en la revisión del 2013, la República Dominicana recibiría 11.600 millones. Es decir, que aumentó prácticamente en un 16% apenas. En 25 años, un 16%. ¿No es válida la algarabía que se hizo entonces? No. Ahora, ¿cuál fue la importancia? Es que el contrato se había hecho previendo que en los primeros 5 años, en los primeros 10 años de operación, la empresa iba a tener un sistema de recuperación de la inversión acelerado, de depreciación acelerada. Okay. Y en los primeros 10 años al gobierno, al Estado Dominicano, no le iba a entrar casi nada. Entonces, ¿cómo podemos concluir el tema de la explotación de la mina? No, de la manera siguiente, lo que quiero decir es que en lo que se hizo en el caso de Barrick fue que el dinero que la República Dominicana iba a recibir en 25 años y que no iba a recibir casi nada en el gobierno de Danilo Medina, el gobierno logró que se le entregaran más recursos. Eso fue lo que logró. Ya. Pero no se ocupó en absoluto de aumentar los controles. ¿Y en la mina de San Juan cuál debe ser la posición del gobierno? La posición del gobierno. Primero, todavía Medio Ambiente no se ha pronunciado. Hay que revisar eso bien. Eso hay que analizarlo bien. Pero el plan está montado. ¿Cuál debería ser la posición del presidente y el gobierno con relación a la explotación de la mina de San Juan? Estudiar eso a fondo. Eso hay que analizarlo. Todavía nadie sabe nada. No despacharse. No, eso hay que analizarlo. Es decir, yo quiero conocer la opinión de los expertos, yo quiero que me enseñen todo eso, yo quiero, eso debe ser pero conocido. Los expertos que no sean empleados del gobierno, porque si no, la opinión va a ser ya... Es que ese es uno de los problemas que tenemos, claro. Que el Estado Dominicano mismo no tiene mecanismos de control efectivos. Exacto. ¿Cuál es el un riesgo? Claro que es un riesgo, claro que es un riesgo. Y eso no se puede despachar así, y por eso digo, eso todavía no está aprobado, y eso hay que analizarlo bien antes de un dictamen, eso hay que verlo con mucho cuidado, eso es muy peligroso, muy peligroso, que eso se decida a la carrera. Agradecemos la amabilidad del candidato presidencial Max Puig de venir a este escenario nacional e internacional a conversar con nosotros, ver los temas con una mirada crítica, pero de solución. Hasta mañana con otra entrega. Excelente. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel.